después de que Cristo venga. ¿Cuál es el carácter? ¿Qué es carácter? El carácter, hermano, es algo que tiene que ver con tu comportamiento, con tu hablar, con tu ver, con tu oír, con tu caminar. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí la Biblia nos dice algo, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Si lo volvemos a leer con cuidado, allí encontramos, hermano, dice que ese dragón, ese personaje que pronto va a llegar a la tierra, si no es de que ya nació. Gloria a Dios. Hermanos, que es el anticristo. Dice que se irá a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de esa mujer, la iglesia. Gloria a Dios, del pueblo de Dios. Y dice aquí, hermanos, dos características importantes. Hay más, pero quiero enfocarme sobre dos características. Que dice, hermanos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y quiénes, hermanos? Los que tienen el testimonio de Jesucristo. Dos cosas. ¿Cuántos guardamos los mandamientos de Dios? A ver, regálenme su atención por allá, no se distraigan. ¿Cuántos nos animamos? ¿Cuántos nos estamos esforzando por guardar los mandamientos de Dios? Sí, eso es importante. Aunque ya no estamos bajo la ley, pero tampoco tenemos que romper los mandamientos porque se nos venga en gana. Hay 10 mandamientos, hermanos, que son la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es: no matarás, no fornicarás, no mentirás, guardarás un día entre semana para alabar a tu Dios, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, honrarás a tu padre y a tu madre. Es el decálogo judío, los 10 mandamientos que no están abrogados, no. Son una bendición, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque no por guardarlos, usted, hermanos, Dios no le dijo que sea el requisito principal, es de que usted tenga a Jesucristo en su corazón. Es lo más importante, lo más grande. Pero cuando tienes a Cristo, vas a guardar sus mandamientos. Porque así dice su palabra: el Señor no viene a abrogar, sino a cumplir. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, y aquí surge una pregunta: ¿cuál es el testimonio de Jesús? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Porque dice los que guardan el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hay una palabra, hay algo que el pueblo tiene que hacer, porque vamos a hablar ahorita de las características de los que no se van a ir con Cristo, de aquellos que no han recibido a Cristo. Amén. Apocalipsis 19:10. Vamos a ir a Apocalipsis 19:10. Busque la Biblia y dice la palabra del Señor: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Aquí vemos que Juan el teólogo estaba en el cielo, en el tercer cielo, donde vive Dios, y que vino un ángel y le empezaba a revelar las cosas, porque así era el orden de Dios. No sé cómo realmente allá arriba sean los ángeles, pero yo creo que debe ser muy hermoso. Gloria a Dios. De tal manera que Juan el teólogo, el apóstol de Jesucristo, quería adorar a un ángel. ¿Cómo crees un ángel? Para que lo adorara un apóstol. Pero el ángel, ¿qué le dijo? Detente, no lo hagas, no te postres ante mí, yo soy consiervo juntamente contigo. ¿Qué es consiervo? Que los ángeles, aunque usted no los ve, trabajan a la par de usted. Aunque usted no lo solicite, ni yo tampoco, el ministerio de ellos es cuidarlo, bendecirlo, llevar las oraciones, traer las respuestas del cielo, entre otras cosas. Son las labores de los ángeles. Lo levantó y dice: ¿adora a quién? A Dios. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Consiervo es un siervo compañero. Tú tienes
los siervos de Dios, tenemos ángeles que son consiervos con nosotros. Aleluya. Yo me puse para adorarle, dice, me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Ahí otra vez dice, y dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía es el que dice, así dice Jehová. Así está escrito y así se tiene que hacer. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, esas dos cosas usted y yo tenemos por la gracia de Cristo, y si no lo tiene, los va a saber usted. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Entonces dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otra vez, los que guardan los mandamientos de Dios, hermanos, y la fe en Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Es algo extraordinario, algo maravilloso. Aquí vemos tres características: guardarán los mandamientos de Dios, tendrán el espíritu de profecía y tendrán y guardarán la fe en Jesucristo. ¿Cuántos ya recibieron a Jesucristo en su corazón aquí? Usted ya tiene ese primero. Ahora, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir más adelante. Dice, la generación antes del diluvio, o sea, antes de que la primera generación que terminó, hermanos, anegada, ahogada todos por el agua, todo lo que respiraba, las aves, las serpientes, hermanos, los toros, todos aquellos animales, los hombres y las mujeres, todos perecieron anegados por agua, dice Pedro. ¿Cuántos dicen amén? El mismo apóstol dice que ahora, en este último tiempo, va a ser por fuego, por lumbre. Va a haber un incendio en todo el planeta. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermanos, allí nos ilustra los tiempos, nuestros tiempos de ahora, y tenía dos grupos especiales en la época antes de que se acabara aquella primera generación de seres humanos, y era el grupo de los impíos, el grupo de la gente mala, el grupo de los perversos, y el segundo grupo era de los justos. Eran dos grupos que había en aquel entonces. Aún no existía la iglesia. La iglesia todavía no estaba. Era gente, eran personas. Había dos, ¿cuáles son? Los impíos, los crueles, los malvados y los justos. Bendito sea el nombre del Señor. No se le olvide. Amén. Y la Biblia nos dice, hermanos, que en el capítulo 4 está la generación de los impíos, la generación de Caín. ¿Recuerdan que dice la Biblia en Judas que Caín era del maligno? ¿Verdad? Dice que Caín era de la generación de los malvados. Y esa generación, y el capítulo 5 habla de la generación de los justos, de Set, de que fue restituido el lugar de Abel, el cual mató a Caín su hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo era la gente de aquel entonces? Lo vemos en Génesis 6:5, y quiero que vaya conmigo a la Biblia o escúchelo. Dice la palabra de Dios, hermanos, cómo era la gente de aquel entonces. Y vio Jehová que la maldad, había mucha maldad de los hombres y también de las mujeres, era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya no había tiempo que se portaran bien, no había tiempo que reflexionaran. Ellos todos los días, las 24 horas, ya estaban pensando solamente cómo pecar, cómo satisfacer sus deseos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hubo dos clases de justos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor en ese tiempo.
Hubo los justos que murieron y los que caminaron con Dios y fueron levantados. Gloria a Dios. Hubo dos clases de justos: los que caminaron con Dios, gloria sea al Señor, y los que, hermanos, de alguna manera caminaron y fueron levantados con Dios. Unas personas murieron. ¿Quiénes? Noé murió, sus hijos murieron, ya se habló un poco más después, hermanos, pero hubo una generación, gloria sea al Señor, que nos dice ahí, gloria sea al Señor, en Génesis 5:20, solo como ejemplo dice: y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió, dice la palabra de Dios. Era gente justa, pero murió. Era gente justa, pero murió. Usted es gente justa y puede un día morir. Pero hay una generación de los que caminan con Dios. Los que caminan con Dios. Yo le invito a que usted camine con Dios. Amén. Y la segunda categoría, en Génesis 5, 21, 24, dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios antes de que fuera. Es una tipología de nuestros tiempos. El Señor Jesucristo dijo: como en los tiempos de Noé, así va a ser ahora en la venida del Hijo del Hombre. Es una señal de lo cual estamos demasiado cerca de un acontecimiento que la próxima semana vamos a hablar, hermanos, del levantamiento de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Le llevó Dios. Conviene caminar con Dios. En Hebreos 11:5 nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio. Está testimonio, hermanos, testimonio de haber agradado a Dios. Él tenía un buen testimonio. Si tú eres un buen cristiano, tú puedes decir que tienes el testimonio de Jesucristo en tu vida. Y si no, yo te invito a que ya no te alejes jamás de Él. No te alejes nunca más del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. En Judas capítulo 1, verso 14, nos dice: de estos también profetizó Enoc. Ahí está el espíritu de profecía en Enoc. Enoc era profeta. Enoc tenía el testimonio y tenía la profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, gloria sea al Señor, hermanos, aleluya. Nuestro Dios es maravilloso. ¿Cuántos se daban a Cristo? Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. El verso 15 dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra de Dios, contra de Él. Amén. Va a haber un tiempo en lo cual las personas que no quisieron buscar de Jesucristo, ya va a ser demasiado tarde. Pero también ahora, iglesia, es un llamado para nosotros también, para poder estar ya, no movernos de aquí a lo que falta. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Entonces aquí, hermanos, vemos 4 claves de Enoc. Número 1, caminó con Dios. Número 2, agradó a Dios. Número 3, tuvo fe en Dios. Y número 4, tenía testimonio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre.
Cuando tú puedes ver el libro de Génesis, encuentras a Jesús allí. Cuando ves Éxodo, encuentras a Jesús ahí, como el Cordero inmolado. El Levítico, en todos los libros de la Biblia, ahí está ese Cristo de la gloria, hermanos. Por eso dice Jesús, porque de mí hablaron vuestros padres, le decían los judíos. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Amén, hermano. Hebreos 11:6 dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Puse ese versículo solamente para que de alguna manera, hermano, la fe de usted esté cimentada en Jesucristo, esté cimentada en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos adelante. ¿Qué significa caminar con Dios? En Amós 3:3 dice la Biblia: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Tú tienes que estar de acuerdo con Jesucristo si vas caminando con Él en esta vida. Tienes que estar de acuerdo con lo que Él dijo en su palabra. Tienes que estar de acuerdo con lo que Él te ordena, no con lo que te gusta, no nada más con lo que nos gusta, sino con lo que Él dice que tú y yo debemos de hacer. Gloria a Dios, alábenle. Alábenle, hermano, porque alguien se está molestando aquí. Alábenle a Jesucristo. Bendito sea Dios. Ahora, sabemos que Jesús dejó mandamientos, dejó bendiciones. A veces nos enfocamos más en las bendiciones que en nuestras obligaciones como hijos de Dios. Y debemos nosotros de tener ese cuidado, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano y hermana, ¿estás caminando con Jesús? Muy pocos saben. ¿Qué pasa, hermanos? ¿No te atreves a caminar con Jesús? Entonces, ¿para qué queremos ir al cielo? Si ya vas a caminar con Él por siempre. Yo también. Tenemos que anhelar. Hay un canto que dice: yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. ¡Qué bonito! ¿Cuántos quieren andar? Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Pues tenemos aquí que obedecer sus mandamientos. Tenemos que demostrar que somos sus hijos y sus hijas. Estoy hablando a todo el pueblo en general, a nadie en particular, hermanos. Que quede claro. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13, la Biblia dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? ¿Qué pide de ti? Nos hace una pregunta: ¿qué pide de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas a Jehová tu Dios. Fíjese que te pide: que andes con Él. Que andes con Él, que aunque estés guisando en la cocina, estés con Él, que cuando sales a la calle, vayas con Él, cuando no estás dormido, estés con Él. Gloria a Dios. En toda tu vida, todos los días de tu vida. Y es hermoso que podemos contar con un Dios que dice: yo estoy aquí contigo. Hay problemas, aquí estoy contigo, no tengas temor. ¿Estás enfermo? Sigue conmigo y tú vas a sanar. El diablo te quiere hacer algo, espérate un talocho fuera. Conviene caminar con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tu Dios con todo que tu corazón, con toda tu alma. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 119, verso 1, dice la Biblia: que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, pero de alguna manera, hermanos, también somos invitados a formar parte de un mismo árbol, de ese olivo original que es Israel. Y nosotros como ramas los gentiles, dice Pablo, fuimos injertados allí. Hermanos, gocémonos, porque la misma savia
que está allá está en ti. En ese maravilloso dibujo que nos dice la palabra de Dios. Primero de Juan capítulo 2, verso 3 y verso 4 nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y es que mira, hermano, si tú dices y yo digo que conocemos de Jesucristo y andamos en cosas que no le agradan, la gente misma va a decir: ese no es un buen cristiano. La misma gente va a decir: no, pues no hay ninguna diferencia entre él y yo. Y la Biblia nos dice que debe de haber una diferencia bien marcada y bien clara. Bendito sea el nombre del Señor. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Sus mandamientos dice que no debemos de mentir, no debemos de robar, no debemos de chismear, no debemos de andar de borrachos, no debemos de andar de mujeriegos, no debemos de andar en eso. Ese lo dice Jesús. No se duerma, eso lo dice Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia: el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Oiga, esta exhortación es dura para mi vida, no sé para usted. Pero la Biblia dice que la verdad no está en usted ni en mí, si yo tengo una vida desagradable delante de mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No se preocupe, va a terminar bien este mensaje. No se ponga triste. Ya mejor me voy. No, espérese, gloria sea al Señor. Dice: pero el que guarda su palabra, en él está el verdadero amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como Jesucristo andó. Bendito sea Dios, hermanos. Porque todos queremos irnos con Jesús, ¿cierto? Todos queremos estar allá con Él. Pues hoy usted sabe los requisitos. Jesús ya murió por usted, la salvación ya está regalada, y Dios quiere que usted y yo nos esforcemos, que usted y yo caminemos con Él. A Él le gusta que usted camine con Él. Gloria a Dios. Así de que si usted le invita en el día: Señor, yo quiero que andes conmigo, quiero caminar contigo. ¿Cuántos han invitado a Jesús así? Yo quiero andar contigo. Aleluya. Y es bonito, hermano, cuando vas con Jesucristo. Él te va ayudando, te va cuidando, te va diciendo: mira, eso no está bien para ti. Eso tampoco. El Espíritu de Dios te empieza a hablar en tu corazón y te dice: alto, espérate, bien, yo voy contigo. ¿Qué andas viendo eso que a mí no me agrada? ¿Qué andas oyendo eso que a mí no me agrada? Tú vas con un amigo de excelencia, va caminando contigo, está en tu corazón, está ahí en tu corazón. Oiga, pastor, no es sincera. Debemos de ser sinceros. Porque imagínense cuando usted está orando a Dios: ¿cómo se puede? Oh, Padre mío, y todo un estado de solemnidad muy hermoso, hermano, bien bonito. Así también debe de estar allá afuera y aquí adentro. Bendito sea el nombre del Señor. En San Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está, dice Jesucristo. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre de la gloria. Dice: porque yo hago siempre lo que le agrada. Miren cómo era Jesús. Hermanos, hermanas, no se distraigan, niños. Aleluya. Dice: yo hago siempre lo que le agrada. Usted y yo debemos de imitar a Jesús. Debemos de buscar siempre lo que le agrada a Dios. Está lo que Él esté contigo gozoso, alegre, no perfecto, pero esforzándote para, hermano, estar bien delante de Dios. Él va contigo. Dile: Jesús va contigo. Gracias, Jesús, porque voy contigo.
Porque Él te dijo, el que te dijo, no te dejaré, ni te desampararé, es el mismo que te dice, hijo mío, guarda tu vida, guarda mis mandamientos, yo estoy contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 16, verso 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo de Dios venido en su reino. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Jesús estaba diciéndole a sus apóstoles que algunos de ellos no iban a gustar la muerte hasta que lo vieran. Él les dio un adelanto de su gloria a 3 de ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les dio un adelanto maravilloso en un monte donde Él se transfiguró. ¿Qué quiere decir? Que cambió de figura Jesucristo. Que estaba la persona de Jesucristo y de repente empieza a brillar, como la hermana Carmelita lo vio en ese sueño maravilloso, esa visión que Dios le dio. Vio, hermanos, ellos vieron a Jesucristo. Imagínense que de repente usted está así, que empiece a brillar como una grande luminaria. Tremendo. Dice la Biblia que los apóstoles tuvieron miedo. Él les adelantó de su gloria. Así va a ser la venida de Cristo. Como se transfiguró, así va a venir, con mucha luz, con toda su gloria. Por eso, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, porque usted no se va a acercar, hermanos, a un humano. Se va a acercar juntamente conmigo al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que no se puede describir, al Dios que no se puede dibujar. No sé por qué aquellos lo dibujan y le ponen, hermano, allí cierta forma. Gloria a Dios, si Dios es espíritu, pero a su vez Él brilla. Y brilla tremendamente. Dice Mateo capítulo 17, verso 1 al 5. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a sus hermanos y los llevó aparte a un monte alto. No dice el monte. Y se transfiguró delante de ellos. Ahí está. Delante de ellos se transfiguró y resplandeció su rostro como el sol. Oiga, ¿quién podrá dibujar a Dios? Si su rostro era como el sol, dibuja el sol, si no, a ver si no se queda ciego. Aleluya. Y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aleluya. No nos dice que hablaban con él, pero sí la Biblia dice que hablaban ellos con él. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en que tengo complacencia a él oír. 2 veces en los evangelios habla y escribe lo que Dios le hablaba a Jesús y todos oían. Una cuando se bautizó, ¿recuerda? Que dijo: este es mi hijo amado, en el cual y aquí vuelvo a decir lo mismo, hablando de Jesús: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia a él oír. Oigamos a Jesús. ¿Cómo lo va a oír? Lea la Biblia, lea los evangelios, y ahí le está hablando a usted y a mí Jesucristo. No necesitamos ir hasta el cielo, tenemos la Biblia. Gloria a Dios, aleluya, amén. Pero vamos a ver estas personas que fueron Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, la historia de la Biblia, y en la Biblia está establecido que Moisés, hermano, cuando le dijo Dios: quiero que te subas al monte y quiero que vislumbres
la tierra que yo le prometí al pueblo porque no vas a entrar. Debido a la desobediencia de Moisés por causa del pueblo de Dios. Dios le había dicho, dile a la piedra, ordénale a la piedra, dile a la piedra que te dé agua. Pero antes de eso hicieron enojar a Moisés y Moisés le agarró 2 varazos a la piedra. La piedra es Cristo. Dice la Biblia, la roca es Cristo. Y por esa desobediencia no vas a entrar, Moisés, a la tierra. Oiga, qué tremendo. Moisés sí fue salvo. No entró a la tierra prometida, pero sí fue salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice la Biblia que lo llevó Dios a un monte y que dice, unge a Josué para que se quede en tu lugar, porque aquí que tú vas a reunirte con tus padres. Y la Biblia dice, hermanos, que nunca, hasta la fecha, se encontró el cuerpo de Moisés ni la sepultura de él, porque lo escondió Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, aleluya. Amén. Dice la Biblia en Judas, verso 9, porque es un solo capítulo, el libro de Judas, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, oiga, escuche, no se me distraiga, porque esto es importante, gloria a Dios. Había un pleito de Satanás. Se quería llevar el cuerpo de Moisés, según el apóstol Judas. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino le dijo, el Señor te reprenda. La historia dice que Miguel peleó contra el diablo para llevarse a Moisés al cielo y representa a aquellos que mueren y resucitan y luego son trasladados. Bendito sea el nombre del Señor. Resulta todos los que morimos en Cristo antes del arrebatamiento, antes de que Cristo venga por su iglesia. Los hermanos que murieron en Cristo son ellos, representan a Moisés. Gloria a Dios, los que morimos, pero cuando venga Cristo seremos resucitados, gloria a Dios, y llevados hacia el cielo. Gloria a Dios, alabe a Cristo, hermano. Y hay otro grupo de hermanos, los cuales, hermanos, van a estar vivos. Por ejemplo, seríamos nosotros si Cristo viniera ahorita, hermanos. Dice que si primero se va a ver esto, que los muertos en Cristo, ahí está, los que representan a Moisés. Dice, luego los que hemos quedado, entonces aquí representan a Elías, a Enoc. Elías, hermano, no murió. La Biblia dice, hermanos, que cuando se iba a despedir de Eliseo, le dijo, ¿qué pides, Eliseo? Quiero una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido. Si ves cuando yo soy levantado hacia el cielo, oiga, Elías sabía que iba a ser levantado hacia el cielo vivo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gócese. Porque usted, hermano, está llamado a cosas grandes. Por eso es importante que, Señor, nos portemos bien. Hagamos la voluntad de Dios. Porque vale la pena todo esto. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermanos, que en una dice que vino un torbellino, vino un carro de fuego y se llevó a Elías. Pero sí lo vio Eliseo. Padre, dice, gente de Israel y su gente de a caballo, padre Abraham le decía padre Elías, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Hay gente en la Biblia que dice que fue levantada sin que hubiera muerte. Y la Biblia dice que en este tiempo va a haber una generación que no va a haber muerte. Una generación conforme a Enoc, conforme a Elías. Bendito Dios. Pero ya sé que usted sea de uno o sea de otro, bienaventurado es usted, hermano. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. Amén, hermanos.
Nuestro Dios es hermoso. No se esté gozándose con la palabra. Amén. Aleluya. Y Elías fue levantado, dice, sin experimentar la muerte, y representa a los que son levantados a los cielos de entre los vivos. Usted va a ser, en ese momento, con abrir y cerrar de ojos, usted va a ser glorificado a un cuerpo como el de Jesús cuando se resucitó, y va a ser levantado. Muchos dicen que va a ser sin ropa. Bueno, yo no lo he visto. Como sea, que Dios nos lleve. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Segunda de Reyes 2:11 dice, la historia dice, y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego, oiga, carro de fuego, y también los caballos eran de fuego. Gloria a Dios. ¿Usted ha visto un caballo de fuego? Pues la Biblia lo describe, que hay caballos de fuego y hay carros de fuego, porque Elías era, hermanos, el profeta, hermanos, de fuego. Oraba y descendía fuego del cielo. Aleluya. Los siervos de Dios deberíamos orar y que bajara el fuego del Espíritu Santo sobre la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y Elías subió al cielo en un torbellino, viéndole Eliseo, clamaba, Padre mío, carros de Israel, su gente de caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Ahí estaban las dos porciones del espíritu de Elías que tuvo Eliseo. Eliseo hizo fue usado por Dios dos veces más de milagros que Elías. Gloria a Dios, aleluya. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Ya vamos a terminar, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? ¿Quiénes son los muertos de Cristo? Los representados por Moisés. Cuando mueres en la fe, cuando mueres sirviendo a tu Cristo, hey, nunca te apartes de Dios. Escucha este mensaje. Nunca te apartes de Dios. Y aquí en adelante, hasta que tú mueras. Y serás de ellos. De la generación como Moisés. Que gustamos muerte, pero seremos levantados. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Glorifique a Dios, hermano. Dice la Biblia, y con trompeta de Dios. Trompeta de Dios se va a sonar un día. Y solamente los que están en los sepulcros lo van a oír. Pero los que son cristianos, los que permanecieron en la fe, van a escuchar la voz del Hijo del Hombre como trompeta. Venid, benditos de mi Padre, al lugar que les tengo preparado. Vengan a la cena del Cordero, a las bodas del Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Vale la pena, hermano, sufrir que te digan aleluya, salta para atrás, como te digan. Pero que nunca te digan que eres un pecador. Nunca te digan que eres uno que no eres buen cristiano. Aleluya. Porque qué vergüenza para tu Dios. Alábalo. Dios no es de piedra. Alábalo, dale fuerte la fe a Cristo. Él no es piedra. Él no es un dibujo pintado. Y tú como pasito te vas a adorar a los dibujos pintados de los hombres, a las imágenes de hombres y de mujeres. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Son hombres y mujeres como tú. Entiéndelo. Dios es espíritu, Él es poder. No seas idólatras. Algo que ofende mucho a Dios es de que hagan eso. Imagínense allá Moisés, hermano, hablando con Dios. Y su pueblo acá en unas fiestas tremendas. Y le dice, ¿sabes de qué? Ya no vino ese Moisés, yo creo que se murió en el monte. Haznos dioses porque ya ese Moisés ya no sabemos qué es. Y Aarón, desobediente, que produjo la muerte de miles de personas, dice,
A ver, mujeres, hombres, tráigame oro. Les voy a hacer una. Y es un becerro. Imagínense, decirle a un becerro: becerro, gracias porque tú nos sacaste de Egipto. Y Dios arriba viendo, imagínense. Es como si a mí me confundieran con un perro. ¿Cómo me sentiría yo? Que dijeran: mira, el pastor Raúl es un perro, es ese perro. Dios no es comparado con nada. Dios es poderoso, hermano. Dios es fiel, Dios es santo. Bendito sea su nombre, aleluya. Amén. Dice luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo, en el espíritu de la profecía, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor, conforme a Enoc, conforme a Elías. Aquellas personas que caminan con Dios y pasa este acontecimiento, hermanos, son ellos. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está tu corazón, iglesia? ¿Cómo está tu corazón? Ojalá que esté limpio, y si no, hoy puede estar tú limpio. ¿Cómo? Pídele perdón a Dios, arrepintiendo de todos tus pecados. Menciona los que tardes media hora aquí diciéndole todos y cada uno de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante permanecer con Cristo. Es importante estar con Él. No solamente cuando estás enfermo, no solamente cuando tienes necesidad. Es bueno que también la alabes cuando estás bien. Efesios 5:25-26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra de Dios. Hermanos amados, hay dos grupos. Está la gente, hermanos, allá afuera, la gente igual que en el tiempo de Noé, la gente cada día más perversa, empezando desde los más arriba, los grandes hombres del mundo, hasta el más pobre, hermanos, de la tierra. La maldad está terrible. Ahí están aquella generación. Ahí están los dos. Y está usted. Estamos en la iglesia. Gloria a Dios. Y de esa iglesia hay dos grupos: los que ya están con Cristo. Dios los bendiga. Y ya se graduaron allá arriba. Porque allá arriba es la graduación, hermano. Tú sé fiel aquí, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dice el Señor Jesucristo. Dáselo fuerte a Jesucristo, hermano. Dáselo fuerte a Él. Ahora de cuáles los dos grupos de la iglesia de Dios eres. ¿Caminas con Dios? Te felicito. Si no caminas con Dios, este mensaje es para ti. Si tú ya caminas con Dios, también el mensaje es para ti, para que no te descuides, no bajes la guardia, sigamos adelante, porque Él dice: el que es santo, santifíquese cada día más. Y al mundo le dice: si te echas a perder, piérdete una vez al que se llénate bien de pecado, para que no cuando vengas acá conmigo, Señor, ¿a poco por esos poquitos pecados vas a mandar al infierno? El infierno sí existe, mi amigo. El infierno sí existe. Para eso apareció Jesucristo, para sacarte, librarte, pero para que vivas con Él. No nada más salvarte y sigas haciendo lo que tú quieres, sigas viviendo como a ti te gusta. Eso no está bien. Cierra tus ojos, iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
En esta hora, Dios, te damos gracias.